Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x52. El fin del mundo indígena. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón su constante apoyo, mensajes de aliento y buenos deseos. A lo largo de estos 2 años hemos ido construyendo una linda comunidad que le gusta platicar de historia de una manera respetuosa y objetiva. Una comunidad que entiende la complejidad de cada uno de los eventos históricos y que no le rehúye al laberinto que muchas veces es esta narrativa. Perdón si soy repetitivo, pero en serio agradezco muchísimo que cada quincena sintonicen este programa y que lo compartan de manera masiva. Finalmente, les deseo un grandioso 2023, lleno de historia y aprendizaje. Y sin más preámbulos, comenzamos. Como recordarán, el día de hoy no tendremos una narrativa como tal, sino que más bien vamos a hacer una pequeña retrospectiva o reflexión de la temporada. Básicamente quiero contestar algunas preguntas claves, como ¿qué ocurrió después?, ¿qué lecciones debemos tomar de la caída de los mexicas? ¿Y qué rayos significó todo esto? De igual manera, quiero cerrar la historia de Hernán Cortés. Pero vayamos por partes. El 13 de agosto de 1521, las armas aliadas, el hambre, la sed y las enfermedades finalmente rompieron toda resistencia y la ciudad de Tenochtitlán fue conquistada. De igual manera, el último tlatoani fue capturado y puesto bajo el control de Cortés. Los castellanos celebraron en gran manera el triunfo. No obstante, una vez pasó la euforia inicial, llegó la cruda realidad y los europeos se dieron cuenta de algo. En sus manos no había ningún vasto tesoro. Como platicábamos hace unos meses, la mayoría de los castellanos se habían enlistado con el objetivo explícito de encontrar oro. Desafortunadamente para ellos, no consiguieron ni un asomo de las riquezas esperadas. Varios conquistadores se lanzaron en un frenesí de represión en contra de los indígenas, con la intención de encontrar este recurso, pero los resultados fueron bastante limitados. Este hecho y la falta de alimento hizo que el resentimiento en contra de Hernán comenzara a crecer. De hecho, rumores de que Cortés había escondido un vasto botín para él solito se esparcieron entre las tropas. Ante esta incansable presión, Hernán decidió reunir a los líderes indígenas para demandar de ellos la ubicación de los grandes tesoros de aquellas tierras. Entre estos notables estaban Cuauhtémoc, el rey de Tacuba, el señor de Azcapotzalco, el Cihuacóatl y otros más. Por medio de Doña Marina, el caudillo les preguntó qué había pasado con todo el oro. Los líderes indígenas estaban algo impactados ante esta pregunta y respondieron que todos los tesoros habían sido puestos en la canoa de Cuauhtémoc cuando evacuó la ciudad, y por lo tanto ya estaban en control de los castellanos. Este comentario provocó una explosión de discusiones y argumentos, con Hernán demandando el resto de las vastas riquezas y con los indígenas afirmando que no había más. Algunos castellanos juzgaron que los indígenas mentían, todo era un ardid para engañarlos. El tesorero real, Julián de Aldrete, recomendó torturar a Cuauhtémoc y al rey de Tacuba para extraerles la información. Esta acción estaba en contra del trato de cooperación que Hernán había hecho con Cuauhtémoc. Sin embargo, tácitamente aprobó la medida. El emperador mexica fue atado a un poste y sus manos fueron cubiertas de aceite. Posteriormente, Aldrete y sus hombres le prendieron fuego. Estas heridas lo dejarían lisiado por el resto de su corta vida. El último tlatoani estaría apresado los siguientes años, hasta finalmente ser acusado de traición y ahorcado el 28 de febrero de 1525 en Honduras. Pero, volviendo a nuestro tema, los castellanos no pudieron extraerle ninguna información valiosa, más que una confesión de que los dioses le habían ordenado tirar el tesoro al lago. De igual manera, atormentaron a algunos sacerdotes para preguntar sobre el oro perdido en la noche triste, y nuevamente no hubo respuestas buenas. Al final del día, toda esta ferocidad se tradujo a 200,000 pesos castellanos. Ahora bien, quitando el quinto real y otros gastos, solo quedaron aproximadamente 120,000 pesos para repartir entre ellos. El resultado fue la enorme cantidad de 160 pesos para cada uno de los soldados comunes. Ojo, 160 es en promedio, pues los capitanes recibieron más.
Esta cantidad era risible y enfureció a los soldados. Como referencia, una ballesta costaba alrededor de 60 pesos y una espada 50. Toda esta situación provocaría mala leche entre el bando ganador, y en los años siguientes muchos se convertirían en enemigos de Hernán. En respuesta, Cortés quiso consolidar su posición con futuras conquistas y el reparto de encomiendas. Ya platicaremos de esta institución en la siguiente temporada. Como dato curioso, realmente sí había todavía riqueza para extraer, sin embargo, no estaba en los palacios reales, sino en los almacenes y propiedades privadas de los pochtecas, el gremio de mercaderes mexicas que controlaba el comercio de larga distancia. Los castellanos subestimaban lo avanzada que era la economía indígena en algunos aspectos. Pero bueno, dejando de lado el aspecto financiero, en 1522, Hernán, tras una serie de complejas maniobras políticas y algo de suerte, logró obtener el nombramiento oficial de capitán general y gobernador de la Nueva España. De esta manera, los castellanos que estaban establecidos por ahora en Coyoacán se lanzaron en la búsqueda y conquista de nuevos territorios a lo largo de Mesoamérica. En los siguientes años, los europeos tomarían primero el control de los territorios del difunto Imperio Mexica. Asimismo, utilizando una combinación de violencia, engaño y diplomacia, lograron poner bajo el dominio de la corona a varios de los territorios que se habían resistido al poderío mexica. En el sureste, lugares como Chinantla y Chiapas cayeron en la esfera europea. En el occidente, los purépechas habían sido decimados por las pandemias y la conquista de sus territorios se dio de manera relativamente pacífica. Aunque sí hubo algunos señores que resistieron, especialmente en lo que hoy es el actual estado de Colima. También es pertinente señalar que su control de la región no sería total hasta 1530. Pedro de Alvarado y otros más se lanzaron en la destrucción de los mayas, pero aquí realmente encontrarían el reto más grande. De hecho, Tayasal, el último señorío independiente maya, no sería conquistado hasta 1697. Cortés, por su propia cuenta, se aventuraría a Centroamérica y luego al norte en búsqueda de una ruta china, que obviamente no encontró, llegando hasta la actual California. Mientras tanto, los nativos de Aridoamérica, como las tribus yaquis, no serían jamás conquistadas completamente por los españoles. Obvio, nominalmente aceptarían su hegemonía, pero en la práctica resistirían a todos los gobiernos centrales en la Ciudad de México, hasta el Porfiriato. Llegados a este punto, es importante hablar del hecho obvio. Los líderes de las expediciones eran europeos, como Alvarado y Olid, pero la mayoría de las tropas a pie eran indígenas, como los tlaxcaltecas, huejotzingas, texcocanos y también, aunque sea incómodo para varios, los mexicas. Verán, tras la caída de su imperio, Cuauhtémoc fue dejado como una figura simbólica a cargo de los mexicas. En consecuencia, parece ser que Tlatoani contribuyó con 15,000 guerreros para estas distintas campañas. La naturaleza de la relación era asimétrica y obvio había cierto grado de coerción. Dicho esto, conquistar pueblos y expandirse eran parte de la identidad mexica. Para ellos, la paz era artificial, tan solo un momento de preparación para la siguiente guerra. Básicamente lo que estaba haciendo Cortés y compañía lo veían como algo natural y necesario. Cambiando de tema, debo contestar una pregunta que varios de ustedes me han hecho. ¿Qué ocurrió con Tenochtitlán? Pues como recordarán, durante estos años de conflicto y especialmente durante el sitio de la capital, grandes pedazos de la urbe fueron destruidos por incendios y artillería, y sus remanentes fueron saqueados. En pocas palabras, Tenochtitlán estaba en ruinas y prácticamente deshabitada. En realidad, la ciudad estuvo un tiempo clausurada bajo pena de muerte a quien entrara. El abandono de Tenochtitlán era perfectísimo para varios en la coalición cortesiana. Los tlaxcaltecas, por ejemplo, solo querían que se construyera algún fuerte sencillito, y varios castellanos querían que estaba bien olvidar completamente la urbe. Sin embargo, Cortés no estaba de acuerdo y finalmente tomó la controversial decisión de reconstruir Tenochtitlán. Sus razones eran las siguientes. 1. Creía que dejar a la ciudad en ruinas podría crear nostalgia por el imperio y sus vestigios se convertirían en un monumento a la resistencia armada. 2. Su posición era estratégica,
pues como habían demostrado los mexicas, podían aguantar sitios por mucho tiempo. Y 3. Cortés había admirado la belleza de Tenochtitlán, la consideraba una de las maravillas del mundo. Así que le emocionaba el prospecto de reconstruirla a su manera y que la nueva ciudad fuera básicamente parte de su propia historia y legado. Este proyecto fue masivo y nuevamente Cuauhtémoc prestó su ayuda. Se dice que alrededor de 400,000 indígenas trabajaron en la reconstrucción de Tenochtitlán, la cual pasaría a llamarse simplemente Ciudad de México. Llegados a este punto, es momento de hablar de una de las principales consecuencias de la caída de los mexicas, la conquista espiritual religiosa del Nuevo Mundo. La empresa de los castellanos había sido, en teoría, también un asunto religioso. Así que, con la llegada de los soldados españoles, también llegó la Iglesia Católica. En 1524, a petición de Cortés, 12 frailes franciscanos arribaron a la Nueva España y emprendieron el sistemático proceso de evangelización de los nativos. Estos 12 hombres, provenientes en su mayoría de la Extremadura, venían con mucha energía y fervor religioso, convencidos de que debían echar abajo aquellas antiguas religiones. Muchos libros, estatuas, templos y demás obras culturales fueron destruidas. Los primeros en adoptar la nueva religión habían sido nobles aliados a Hernán, que veían su conversión como una necesidad política, aunque pronto la población general lo seguiría. Los franciscanos se mostraron especialmente adeptos a la conversión voluntaria y a veces forzosa de los nativos, logrando que cientos de miles o millones de indígenas aceptaran la fe católica. Sin embargo, era un catolicismo diferente. Verán, la mayoría de los elementos indígenas sí fueron borrados y o suprimidos. No obstante, algunas costumbres fueron adoptadas por el cristianismo. Ojo, a diferencia de lo que muchos dicen, no fue una combinación de ambas, sino más bien el catolicismo recuperó partes que le eran útiles o compatibles. La mayor expresión de este proceso es la supuesta aparición de la Virgen María en el Cerro de Tepeyac, los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1531. De acuerdo a la leyenda, un tal Juan Diego, que era un indígena recién bautizado, vio a la Virgen María, pero esta tenía la piel oscura. Con esto comenzaría el culto a Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen Morena. La Virgen se convertiría en un poderoso símbolo para los indígenas, y en cierta medida representaba uno de los pocos elementos unificadores de los pueblos originarios. Los frailes desarrollaron técnicas para acercarse a los indígenas. Muchos sacerdotes aprendieron náhuatl y otras lenguas, y los textos de la catequesis fueron traducidos a estos idiomas. Esta constante interacción entre los nativos y los religiosos tuvo como resultado una especie de entendimiento entre ambos grupos, y los sacerdotes se convertirían en los principales defensores de los indígenas en contra de los abusos de las autoridades seculares y demás conquistadores. Aunque siempre habría tensión entre la iglesia y las comunidades. Deseo subrayar que la evangelización fue un proceso complejo y cambiante. Finalmente, vemos que a lo largo de las décadas muchos se resistieron, inclusive violentamente. Además, existen reportes de que numerosos indígenas continuaron practicando en secreto sus religiones, aunque dejando de lado el sacrificio humano. Últimamente el tema religioso es muy amplio y complejo. Hay libros enteros de ello, así que es hora de avanzar. Uno de los aspectos más importantes de la conquista es el colapso demográfico del continente. No quiero dar cifras exactas, pues todas son meras aproximaciones, pero sí déjenme decirles algo. Millones de indígenas, entre el 60 al 90% de la población, perecieron debido al contacto con los europeos. La gran mayoría cabe señalar debido a las pandemias y no las armas. Estas muertes provocaron el desplome cultural, la destrucción del viejo orden y permitieron a los castellanos asegurar su hegemonía sobre el Nuevo Mundo. La palabra genocidio es utilizada mucho para hablar de esto. Sin embargo, algo que es importante decir es que los europeos no querían esta situación. ¡Ojo! No porque amaran a los indígenas, sino porque necesitaban que los nativos fueran la mano de obra para sus proyectos. Pero ya platicaremos de esto más en otra ocasión.
creo que es momento de ver el destino final de Hernán Cortés. Como mencioné antes, en 1522, la corona de Castilla lo nombró capitán general y gobernador de la Nueva España. Los siguientes años estarían llenos de movimientos para él, con las conquistas de territorios en Chiapas, Guatemala, Yucatán, Oaxaca, etc. Asimismo, se concentró en la frenética organización de un gobierno en la Nueva España, y vemos el establecimiento de diversos ayuntamientos. Estos años serían el cenit de su vida, el punto donde se convertiría en una especie de mini celebridad en Europa. Desafortunadamente para él, el furor inicial del Nuevo Mundo fue bajando, y con ello el interés por su propia persona. Aunado a esto, Carlos V estaba cada vez más preocupado del poder independiente de los conquistadores, e instauró una nueva política para cortarle sus alas. Como resultado de esto, una oleada de funcionarios reales comenzaron a llegar a las costas de Veracruz, y estos chocaban cada vez más con el caudillo, creando confusión y caos. En 1528, Hernán fue destituido de su cargo y enviado de vuelta a España para enfrentar un juicio de residencia. Una vez en Castilla, el caudillo sería absuelto de todos sus delitos y tendría una reunión personal con el emperador, el cual lo recibió con genuina emoción e interés. De igual manera, lo nombró Marqués del Valle de Oaxaca, título que venía con bastantes tierras, ganancias y 23,000 súbditos en encomienda. Esto lo hizo uno de los hombres más ricos dentro de los dominios de la monarquía hispánica. De vuelta en el Nuevo Mundo, se aventuraría en varios proyectos, pero su poderío se vio lentamente erosionado y sus enemigos continuaban creciendo. Las acusaciones de mala conducta, terrible trato de los indígenas y fraude nunca lo dejarían, y mantendría problemas legales por el resto de su vida. En 1541 intentaría ganar nuevamente el favor de Carlos y participó en la guerra contra Argel en el norte de África, pero fracasó en sus intentos. Para 1544, la vida de Cortés se había vuelto una desilusión personal, y en sus cartas afirma que estaba muy endeudado, aunque estudios más recientes refutan esta noción de extrema pobreza. En 1547, tras unas diligencias fallidas, decidió volver a la Nueva España. Sin embargo, enfermó gravemente de camino a Sevilla, y el 2 de diciembre de ese mismo año, el caudillo de Medellín, conquistador del Imperio Mexica y fundador de la Nueva España, moriría a la edad de 62 años. Siguiendo sus distintos testamentos y el destino de sus descendientes, los restos de Hernán serían movidos 8 veces, terminando en la Ciudad de México, lugar donde está su tumba hasta nuestros días. ¿Qué podemos decir de Hernán Cortés que no se haya dicho antes? Como hemos visto a lo largo de estos años, su simple mención levanta pasiones desenfrenadas y debates interminables. Su figura es una que se ha utilizado en miles de discursos políticos para buscar destruirlo o enaltecerlo, consagrarlo como un gran héroe o como una bestia sin alma. La realidad, como espero que mi audiencia reconozca, se resiste a toda clase de simplificación. Y detrás de este invierno interminable de discordia historiográfica se encuentra un simple hombre, aunque uno que cambió totalmente el rumbo de la historia. En el corazón de Aztlán no soy fanático de la idea de que la historia es construida por grandes hombres. Sin embargo, sí creo que las grandes corrientes de la historia pueden ser canalizadas por grandes actores a su propia imagen. Hernán Cortés es, sin lugar a duda, uno de estos importantes personajes. Sin su determinación, brutalidad y talento, la conquista de los mexicas podría haber sido completamente distinta. Hernán fue un hombre que solo puede ser descrito como atrevido, pues su osadía lo transformaría de un hidalgo desconocido en un rincón de España a uno de los hombres más ricos del naciente imperio español. Dicho esto, no debemos olvidar que al final del día estaba lleno de claroscuros y tremendas contradicciones. Por ejemplo, su dualidad como católico ferviente y adúltero crónico. Siempre debemos recordar que Hernán desató una tremenda ola de brutalidad sobre estas tierras. La matanza de Cholula y la conquista de Tepeaca representan lo peor de él. Estamos hablando de ejecuciones masivas, esclavización y represión generalizada.
Al igual que Tezozomoc, Cortés ciertamente no era una buena persona en ningún sentido significativo de la palabra, pero fue una figura trascendental que se alzó de la nada para reclamar su lugar en los anales de la historia. Ahora bien, pasemos a las reflexiones finales de la temporada. Una de las preguntas cruciales es: ¿por qué fueron derrotados los mexicas? La respuesta es multifacética, pero se reduce a esto: no pudieron resolver las heridas abiertas de su imperio. ¿A qué me refiero? Los mexicas tenían un estado fuerte y en apogeo. No obstante, debajo de la superficie había problemas graves que, de no resolverse, colapsarían eventualmente su reino. Estamos hablando de fronteras sobreextendidas, explosiones demográficas y, más importante de todo, una serie de pueblos tributarios que se sentían sometidos y desesperados. Tenochtitlán era un poder imperialista, al igual que los españoles. Y al igual que ellos, su sistema y riqueza se basaba en la dominación de otros. Es posible que, con el tiempo, los mexicas pudieran trabajar en estos problemas. Sin embargo, la llegada de los castellanos precipitó todo, y siguiendo nuestra analogía, infectaron esas heridas. Esto me lleva a la siguiente pregunta importante. ¿Acaso esto fue una invasión, una conquista o una guerra de liberación? La respuesta es sí a todas. Para los mexicas, sus enemigos eran unos forasteros que venían a invadirlos y despojarlos de su reino. Para los europeos, esta era una oportunidad de tomar con sus armas nuevos territorios y riquezas. Para los tlaxcaltecas, totonacas y demás, esto era la oportunidad perfecta para liberarse del yugo mexica. Ante estas visiones, muchos quieren asignar roles de héroes o villanos. Sin embargo, déjenme presentarles mi controversial opinión. Este conflicto fue la lucha entre dos bandos que eran terribles e impresionantes a la vez. Los mexicas tenían cualidades admirables, pero también podían ser tiránicos. Los castellanos sí tuvieron apoyo indígena, pero también brutalizaron a la población local. Y los tlaxcaltecas, que hablaban de libertad, no tenían ningún problema en tratar como animales a los otomíes y pinomes asentados en sus señoríos. En conclusión, no debemos idealizar ni demonizar a los personajes que vivieron estos acontecimientos, y no nos queda más que buscar estudiarlos y entenderlos de manera consciente, priorizando siempre la búsqueda de la verdad, aunque sea incómoda. Finalmente, quiero hablar un poco de mi propio camino con este podcast. Hace 2 años, cuando comencé a trabajar y diseñar lo que sería la primera temporada, tenía la intención de comenzar con los viajes de Colón. Sin embargo, me dije a mí mismo: no, Ciro, mejor retrocede un poco y habla sobre el Imperio Mexica. No debería tomarte más de 2 capítulos. Para mi sorpresa y deleite, cuando comencé a leer sobre los chichimecas, los tepanecas, la migración de los mexicas, etc., me di cuenta que aquí existía una gran narrativa que muchos no conocíamos. Múltiples historias llenas de traiciones, derrotas, victorias, momentos amargos y momentos felices. Hombres brillantes como Tezozomoc, figuras trágicas como Chimalpopoca y personajes cuasi mitológicos como Tenoch habitaban este mundo. En consecuencia, lo que serían 2 capitulitos pasaron a ser 19. Escribir estos episodios mejoraron mi entendimiento y respeto de los pueblos originarios. Asimismo, me percaté de algo obvio. Fueron seres humanos, de carne y hueso como nosotros, con sus propios miedos y aspiraciones, sueños y terrores. Debido a la naturaleza de la serie, los pueblos indígenas dejarán de ser el foco central de nuestra historia, pero ellos seguirían participando activamente de todos los acontecimientos de los cuales platicaremos. Innegablemente, el mundo indígena pereció, así como la vieja Tenochtitlán. Sin embargo, siglos después, de estas cenizas algo nuevo surgiría, y en la siguiente temporada veremos el violento, complicado, a veces heroico y ocasionalmente barbárico nacimiento de una nueva nación, México.